Corría el año de 1947. Una madre y su hija se acercaban a un parque. La madre ve algo extraño a lo lejos. Parecía ser un maniquí partido por la mitad. Tal vez alguna tienda de ropa lo había desechado, pero al irse aproximando poco a poco, esa forma de maniquí iba desapareciendo. Hasta que en un momento la madre soltó un grito de terror. Al darse cuenta, era el cuerpo de una mujer sin vida. No tenía ningún tipo de prenda de vestir. Pero eso no era lo más macabro, sino que el cuerpo de esta mujer había sido partido por la mitad. Así es, vamos a hablar sobre uno de los casos más macabros y que hasta el día de hoy no ha sido resuelto. Hablaremos del caso de la Dalia Negra. Pero empecemos con su historia. La protagonista es Elizabeth Short, una mujer nacida en el año 1924 en Boston, Massachusetts. Tercera de 5 hermanas. Su madre, Poet Maid, fue una mujer que luchó para sacar a sus hijas adelante. Su padre fue Leo Short, un hombre que trabajaba construyendo campos de minigolf. Con esto había logrado sostener a la familia y que ésta viviera con un poco de alivio económico. Pero llegó un momento donde todo se volcó. Precisamente estoy hablando del crack del 29. Este evento en la historia arrasó con todo. Su negocio quebró, perdió todos sus ahorros y tiempo después, en el año 1930, Leo fue hasta un puente donde dejó el coche abandonado y con las llaves puestas. En aquella época, eso era una señal clásica de que alguien se había lanzado del puente. Así fingió su muerte y se liberó de la responsabilidad de tener a su esposa e hijas. Volviendo con Elizabeth, ella era una niña común y corriente, con aspiraciones de llegar a ser una actriz. Desde pequeña sufría con problemas respiratorios. Eso provocó que el médico recomendara vivir en un clima cálido. Así que para evitar los duros inviernos de Massachusetts, ella viajaba a Florida para pasar esa temporada. Ahí aprendió lo que significaba moverse, adaptarse y sobrevivir. En el transcurso del año 1942, cuando Elizabeth tenía 17 o 18 años, su madre recibió una carta inesperada desde California. La carta venía escrita y firmada por el mismísimo Cleo Short, el hombre que había desaparecido desde 1930, que durante todo ese tiempo guardó silencio. No quería saber nada de este hombre, pero Elizabeth reaccionó de forma distinta, pues al saber que su padre vivía en California, se emocionó con la idea de ir a vivir a ese lugar y poder tener esa relación de padre e hija, así como también con la idea de estar en Los Ángeles y cumplir ese sueño de ser actriz o modelo. Cruzó prácticamente todo el país para vivir en California con él. Salió desde Medford en tren. Al transcurso de unas semanas empezaron a haber discusiones con su padre. Cleo Short esperaba que Elizabeth hiciera los quehaceres de la casa y de la cocina. En cambio, ella era una mujer que quería libertad, vida social, movimiento, aire, ciudad y posibilidades. Cuando las peleas se volvieron tan insoportables, Elizabeth terminó marchándose de la casa de su padre. Después de ese intento fallido de reconciliación, envía una solicitud de empleo a Camp Cook. En algún momento de su vida, ella estaba tranquila en un bar con sus amigos, común y corriente. Pero la policía ese día hizo una redada y ella fue arrestada por estar en un lugar como este siendo menor de edad. Recuerda esta información porque será importante más adelante. Este arresto provocó que las autoridades no la consideraran una criminal, sino más bien una joven en riesgo. Así que fue obligada a subir a un tren de regreso a Medford, Massachusetts, bajo la custodia de su madre. Así continuó este ciclo de idas y venidas entre lugares. En uno de estos viajes, que por cierto fue a Florida, ella conoce a Maxwell Gordon, piloto de combate de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. En aquel momento ellos hicieron clic. Incluso se rumorea que Matt llegó a proponerle matrimonio a Elizabeth. Después de esto, Matt fue enviado a una misión en la cual resultó herido y después de un tiempo falleció. Habiendo pasado todo esto, a mediados de 1946 se dirige nuevamente hacia Los Ángeles, con la idea de encontrar un cazatalentos que la llevara a ser una actriz o modelo. Así siguió su vida, hospedándose en hoteles baratos, yendo de aquí para allá, con trabajos temporales y un sueño de ser famosa algún día. Ahora volvemos al inicio, el 15 de enero de 1947. Betty Bessinger y su hija de 3 años iban caminando por las calles de Los Ángeles, por un barrio llamado Leimert Park. Mientras iban caminando por la acera, algo llamó la atención de Betty.
Sobre la maleza de un lote, al ver a lo lejos, parecía ser un maniquí dañado, ya que estaba partido por la mitad, pero al irse acercando, su vista empezó a reconocer mejor la figura. Era un cuerpo de una mujer joven, blanca, pálida, cortada por la mitad. Betty, al ver esto, le tapó los ojos a su hija, corre a llamar a la policía y estos se presentan. Algunos segundos después, llega la prensa, que comenzó a sacar fotografías de la tragedia que había ocurrido. En este caso, pues son todas las fotos que puedes encontrar en cualquier página de internet o haciendo una búsqueda rápida. Yo recomendaría no verlas porque están un poco fuertes, la verdad. Bueno, volviendo al caso. La prensa viraliza esas fotos en los periódicos de aquella época. Esa noticia fue tendencia ese año y posteriores. Pero bueno, ¿y qué hay de esta mujer? ¿Quién era? Bien, al ver la gravedad del caso, el FBI también hace parte de esta investigación, los cuales no demoraron en tomar las huellas de esta mujer. En la gran base de datos del FBI apareció el nombre de Elizabeth Short en 2 ocasiones, una mujer que algún tiempo atrás había solicitado empleo en Cap Coke. Aparte, como te dije anteriormente, también apareció como arrestada por el incidente en el bar. Y bueno, ¿qué pasó con el cuerpo? Pues bien, lo que la autopsia reveló es que a Elizabeth le hicieron una hemicorporectomía, separando así la pelvis y los miembros inferiores. Así que la persona que hizo esto sabía o tenía por lo menos un conocimiento en anatomía, pero además de haberla separado, su agresor cortó diferentes partes de su cuerpo. Entre ellas, le cortó la boca creando una sonrisa como la de Jeff the Killer. ¿Recuerdas esa creepypasta que se popularizó mucho alrededor del 2011? Pues también tenía las comisuras de los labios cortados, creando una sonrisa de oreja a oreja. Continuando con Elizabeth, se decía que su cuerpo no tenía ni una sola gota de sangre. El cuerpo estaba totalmente limpio. La posición en la que se encontró se presume que fue el propio asesino quien la acomodó de esa manera. Así que él fue quien la limpió y la acomodó en el lugar donde la encontraron. Se especula que la causa de muerte fue hemorragia cerebral y shock provocado por múltiples golpes en la cabeza y el rostro. Se había limpiado totalmente el cuerpo. No dejaron huellas ni pistas que pudieran ayudar a la investigación. Mas la suma de la prensa sensacionalista de aquel entonces provocó que la policía no lograra avanzar en el caso de Elizabeth. De aquí en adelante la historia se volvió cada vez más oscura, pues el 21 de enero de 1947, una persona que presumía ser el asesino llamó a la prensa para burlarse de cómo no avanzaba el caso y para enviar recuerdos de Elizabeth. Poco después llegó un sobre Manila, aparte un paquete con algunos elementos pertenecientes a Beth. Estos olían fuertemente a gasolina. Presumiblemente, la persona que las envió hizo esto para limpiar cualquier rastro o huella que pudiera dejar. Con el paquete confirmaron que el remitente era el responsable del crimen. Entre las pertenencias que este envió estaban el acta de nacimiento de Beth, tarjetas de visitas, fotografías, nombres escritos en papel y una libreta con direcciones y nombres, los cuales se investigaron, pero fueron descartados rápidamente. Uno de los más mencionados fue el nombre de Robert, el último hombre que la vio con vida, pero tras un interrogatorio que se realizó incluso con una prueba de polígrafo, la cual años después se volvió a realizar con el suero de la verdad, no se le encontró relación con el caso. Esto marcó un camino lleno de presión, sospecha y poca evidencia sólida. Y aquí es donde surge otra parte interesante del caso, pues mientras la policía trataba de resolver el caso, la prensa se encargó de informar y de formar la imagen de Elizabeth. Entre algunos de los rumores que llegaron a correr por estos años era que iba vestida de forma provocativa, que llegaba a acostarse con varios hombres, que llevaba una vida escandalosa, pero nada de eso pudo ser comprobado. Lo que sí es real es que se encargaron de borrar a la mujer, Elizabeth Short, y crearon un personaje de venta y morbo, la Dalia Negra. Este apodo fue colocado ya que un año o un par de meses antes se estrenó la película de la Dalia Azul. Se rumorea que como Beth tenía la piel blanca, esta contrastaba con su cabello negro. Otras versiones comentan que le gustaba vestir de negro y llevar flores en la cabeza, tales como dalias o gardenias. Bueno, y el caso quedó aquí, sin avances. Claro, hubo una que otra especulación, o también una acusación. Incluso varias personas llegaron a llamar a la policía y a la prensa
confesando que eran los autores del crimen. Pero nunca hubo un verdadero culpable más que el que envió el sobre y el paquete aquel día. Mucho después, en el año 1999, el investigador privado Steve Hodel afirmó que su padre, el doctor George Hodel, había sido el autor del crimen. Y te preguntarás, ¿por qué un hijo acusaría a su padre de esta forma, siendo este un caso muy grave? Verás, Steve buscó en alguna de las pertenencias antiguas de su padre y ahí encontró algunas fotografías de una mujer parecidas a Elizabeth. Esta acusación ganó fuerza al saber que George era médico, esto dándole el conocimiento suficiente de anatomía para realizar cortes elaborados. Esto, a pesar de ser una fuerte acusación o teoría, no era más que eso. Por esta razón, George Hodel nunca fue condenado por el caso de Elizabeth. Hasta el día de hoy, el caso sigue abierto. No hay ningún tipo de avance. El nombre de la Dalia Negra quedó marcado en la historia como un asesinato horrible y despiadado. Beth creció con un sueño en su cabeza: llegar a ser famosa en el mundo del modelaje o del cine, no ser recordada como una víctima de un horrible crimen. Este fue el caso de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, compartir, todas las cosas que sirven para apoyarme. Háblame sobre un próximo caso o cualquier cosa que quieras que hable en este canal. Y pues por mi parte, eso sería todo. Nos vemos.